La pantalla de proyección todavía brillaba con mis hallazgos cuando todos se pusieron de pie al unísono. 15 ejecutivos, con los rostros contraídos por una mezcla de ira y desdén, empujaron sus sillas hacia atrás simultáneamente, como si estuvieran orquestados por un director de orquesta invisible. Mi voz se apagó a mitad de la frase, justo cuando hablaba de los alarmantes fallos de calidad que había pasado los últimos 4 meses descubriendo. Hemos terminado de escuchar sobre estos supuestos fallos, Harold anunció a la sala Montgomery, el director de operaciones. Su voz tenía ese timbre particular de alguien que se creía completamente intocable, un hombre acostumbrado a que su versión de la realidad fuera aceptada sin cuestionamientos. Esta presentación es una completa pérdida de nuestro valioso tiempo. El susurro de los costosos trajes a medida llenó la amplia sala de juntas mientras recogían sus portafolios de cuero, sus plumas de platino y sus elegantes tabletas. Nadie me miró. Nadie pronunció una sola palabra en mi dirección. La forma metódica en que ignoraron mi presencia se sintió profundamente calculada para maximizar la humillación, un esfuerzo coordinado para recordarme mi lugar en su jerarquía corporativa. Los números hablan por sí solos, dije, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por mis venas. Tenía 55 años, era un ingeniero de seguridad experimentado, y había visto mi cuota de evasión corporativa, pero este rechazo tan descarado no tenía precedentes. Nuestros clientes están perfectamente satisfechos con Vanguard Technologies, interrumpió Diana, la vicepresidenta de operaciones. Su sonrisa nunca vaciló, una expresión practicada de condescendencia, mientras añadía, quizás deberías considerar cuidadosamente si realmente eres adecuado para este nivel de responsabilidad dentro de nuestra organización. Se movieron hacia la salida en un grupo compacto e impenetrable. El sonido de sus zapatos de cuero italiano de primera calidad contra el pulido suelo de madera pareció increíblemente fuerte en el repentino y pesado silencio. 15 ejecutivos, todo el equipo de liderazgo de Vanguard Technologies, saliendo mientras yo permanecía allí, al frente de la sala, con las manos todavía levantadas hacia los datos brillantes que mostraban pruebas indiscutibles de su grave negligencia. Wayace, el director financiero, fue el último en abandonar la sala. Se detuvo en la pesada puerta de roble, con su mano bien cuidada flotando deliberadamente cerca del panel de control de la iluminación. No te molestes en terminar tu discursito, Harold. Nadie leerá jamás tu informe. Apagó las luces, dejándome de pie en la penumbra, iluminado únicamente por los datos condenatorios proyectados detrás de mí. Pasaron 45 segundos en esa habitación tenuemente iluminada. Los conté en silencio, dejando que la realidad de su arrogante partida me invadiera. Los latidos de mi corazón, que se habían acelerado brevemente, pasaron de una anticipación acelerada a algo mucho más constante, algo más frío y mucho más resuelto. La traición a la decencia humana básica y a la ética profesional cristalizó en algo increíblemente duro, algo sumamente procesable. Había anticipado esta reacción exacta, de hecho, prácticamente había contado con que sucediera precisamente de esta manera. Su rechazo público y coordinado era simplemente la confirmación final de todo lo que había sospechado durante meses. Saqué mi dispositivo móvil, me desplacé por mis contactos cifrados hasta un número que había guardado hacía semanas, pero que sinceramente esperaba no tener que usar nunca. Pulsé el botón de llamada. Cuando respondió, pronuncié una sola frase que inevitablemente cambiaría toda la trayectoria de sus vidas. Hicieron exactamente lo que dijiste que harían, le dije a Rebecca, la investigadora principal de la agencia reguladora estatal. ¿Los 15? Preguntó la voz tranquila y mesurada al otro lado de la línea. Todos y cada uno de ellos, y todo está completamente grabado en los servidores, respondí. Una breve pausa se cernió en la línea. Dame 6 horas, instruyó ella. Terminé la llamada y me recosté en una de las lujosas sillas ejecutivas, mirando los datos que aún se proyectaban en la gran pantalla. Los fallos de calidad, los extensos encubrimientos, los resultados alterados de las pruebas estructurales. Todo lo que desesperadamente querían mantener oculto al mundo. Mi nombre es Harold Brooks. Hasta hace 4 meses, yo era el director senior de garantía de calidad en Vanguard Technologies, uno de los principales fabricantes del país de equipos de soporte de carga industriales y médicos pesados. Nuestros productos especializados se utilizaban en hospitales regionales, enormes escuelas públicas e instalaciones gubernamentales seguras en todo el país. Era el tipo exacto de equipo de alta gama en el que la gente, sin pensarlo 2 veces,
confiaba implícitamente su seguridad física, asumiendo que se cumplían los más rigurosos estándares. No siempre fui el tipo de persona que se gana enemigos poderosos y ricos. Al crecer en una ciudad industrial, dura y de clase trabajadora, aprendí desde muy joven que los grandes sistemas a menudo tenían fallos críticos, pero que la honestidad y la integridad personal siempre importaban por encima de todo. Mi padre trabajó 35 años agotadores en la planta local de fabricación de acero. A menudo volvía a casa con las manos callosas y la ropa oliendo a ozono, compartiendo historias en voz baja sobre cómo se tomaban atajos y cómo la dirección ignoraba deliberadamente advertencias de seguridad urgentes. Cuando esa planta finalmente cerró tras un accidente industrial completamente prevenible que costó el sustento a varios hombres, me hice una solemne promesa. Juré que nunca me quedaría en silencio si la codicia corporativa ponía en riesgo vidas humanas. A lo largo de las décadas, mi reputación profesional en la industria de la ingeniería se basó por completo en la minuciosidad, la atención meticulosa a los detalles y una brújula moral inquebrantable. Me especialicé en arreglar sistemas operativos defectuosos sin necesariamente dañar a las empresas para las que trabajé en el pasado. Era ampliamente conocido como un profesional que encontraba soluciones prácticas, no alguien que creaba problemas innecesarios. Esa fue precisamente la razón por la que Vanguard Technologies me había reclutado activamente, sacándome de un puesto cómodo en una firma rival. Mi esposa, Ellen Brooks, al principio había dudado sobre el cambio. Necesitamos a alguien con tu integridad intachable, Harold, había dicho el director de operaciones durante mi entrevista final, con una sonrisa que en ese momento parecía notablemente cálida y convincente. Ineficiencias menores e inevitables se han ido infiltrando lentamente en nuestros procesos de fabricación a lo largo de los años. Solo necesitamos un par de ojos nuevos, alguien que nos ayude a optimizar nuestras comprobaciones de seguridad. Eso es todo lo que requerimos. Le había creído, un error que no volvería a cometer. Los problemas en Vanguard Technologies se hicieron flagrantemente obvios en mis primeras semanas en el trabajo. Mi predecesor, un ingeniero meticuloso llamado Julian, había dejado la compañía de forma bastante repentina. Graves problemas de salud, afirmaba el Departamento de Recursos Humanos cada vez que preguntaba. Sin embargo, su antiguo equipo parecía extrañamente reacio, casi temeroso, a hablar de él o de su legado. Cuando pregunté específicamente por su documentación anterior y sus registros de pruebas, recibí respuestas vagas y evasivas sobre su sistema de archivo supuestamente único, que no se había transferido o respaldado adecuadamente antes de su precipitada partida. La primera señal de advertencia tangible ocurrió durante mi recorrido inicial por las instalaciones. Chloe, una técnica de calidad senior que llevaba 12 años en la empresa, me mostró la planta de fabricación con una precisión rígida y mecánica que parecía completamente antinatural. Sus respuestas a mis preguntas de rutina se sentían muy ensayadas, casi guionizadas, hasta que finalmente llegamos al laboratorio principal de pruebas estructurales. Cuando le pregunté sobre sus protocolos de validación de carga, sus ojos se desviaron inmediatamente hacia una pequeña y discreta cámara de seguridad montada en la esquina superior de la sala antes de responder. Seguimos meticulosamente todos los procedimientos establecidos por la compañía al pie de la letra, dijo, con la voz tensa y apenas por encima de un susurro. Más tarde esa misma semana, descubrí de forma independiente resultados de pruebas físicas que, sencillamente, no coincidían con los resultados finales de fabricación registrados en la base de datos. Equipos pesados que claramente habían fallado en pruebas críticas de estrés y seguridad estaban siendo empaquetados y enviados con firmas de aprobación impecables. Cuando presenté esta alarmante discrepancia a mi equipo inmediato, simplemente se quedaron mirando sus manos, permaneciendo en completo silencio y palpablemente temerosos de decir algo incorrecto. Simplemente sigue los protocolos establecidos, Harold, me instruyó Montgomery con firmeza cuando solicité una reunión privada a puerta cerrada para discutir mis hallazgos. El liderazgo anterior complicó nuestro flujo de trabajo innecesariamente. Ahora nos estamos enfocando en la eficiencia. A la mañana siguiente, una notificación de bonificación inesperada apareció en mi cuenta de nómina segura de la empresa. Era un depósito no solicitado de $85.000, que era sustancialmente más que mi bonificación por rendimiento contratada. No se proporcionó absolutamente ninguna explicación para esa ganancia repentina. Reconociéndolo como el soborno que claramente era, rechacé formalmente la bonificación a través del portal bancario, y en silencio, aceleré mi investigación interna. Los oscuros patrones se volvieron rápidamente innegables.
Nuestra línea insignia de equipos de soporte médico poseía fallos estructurales críticos que estaban siendo ocultados deliberada y sistemáticamente al público y a los reguladores. Los protocolos de pruebas de estrés habían sido modificados en secreto para ocultar fácilmente defectos de material. Las quejas serias de los clientes sobre fallos de los equipos estaban siendo redirigidas internamente y enterradas en una base de datos legal clasificada. El problema principal no está en el producto en sí, explicó Diana con suavidad cuando le presenté mis hallazgos preliminares iniciales en privado. El problema reside enteramente en las expectativas del usuario y en un manejo inadecuado. Toda industria manufacturera tiene márgenes de error aceptables, Harold. Debes entender eso. No cuando esos errores específicos podrían dañar físicamente o matar a personas inocentes, repliqué, deslizando los informes de pruebas fallidas sobre su pulido escritorio de caoba. Ella suspiró dramáticamente y deslizó una gruesa carpeta de cuero de vuelta hacia mí. Dentro había un contrato de trabajo fuertemente revisado que ofrecía un aumento salarial masivo, un título mejorado y una cláusula de confidencialidad férrea y muy inusual. Todo el mundo se beneficia de un poco de flexibilidad regulatoria, Harold, dijo, golpeando la línea de la firma con una uña bien cuidada. Aquí recompensamos a nuestros jugadores de equipo muy generosamente. Tomé el contrato, le dije que necesitaría tiempo para revisarlo con mi abogado, y usé ese tiempo para seguir reuniendo pruebas contundentes. Esa noche, sentado en la mesa de mi cocina con Ellen, revisé los documentos. Ellen Brooks, siempre mi mayor apoyo, miró los papeles y simplemente dijo, «Te tienen miedo, Harold». Y deberían tenerlo. Más tarde esa noche, recibí un correo electrónico anónimo y cifrado que contenía un tesoro de informes de seguridad anteriores. Eran los informes originales, sin alterar, no los falsificados en nuestros registros oficiales. El breve mensaje del remitente era simple y escalofriante. Julian nunca estuvo enfermo. Comencé a investigar las definiciones legales de sus acciones. Esto no era solo tomar atajos de forma poco ética, esto era una violación flagrante de la sección 470 del Código Penal de California, que prohíbe estrictamente la falsificación. Estaban falsificando activamente firmas de seguridad, alterando documentos críticos de ingeniería y certificando fraudulentamente equipos médicos defectuosos para mantener sus lucrativos contratos gubernamentales. Armado con este conocimiento, instalé un sistema de grabación silencioso y localizado en mi oficina, legalmente permisible ya que estaba documentando un fraude criminal activo. Durante 14 semanas, grabé meticulosamente cada amenaza, cada intento de soborno y cada admisión de culpa. La mañana de mi fatídica presentación ante la Junta Ejecutiva, encontré a Chloe esperando nerviosamente junto a mi coche en el aparcamiento subterráneo, tenuemente iluminado. «Te están tendiendo una trampa, Harold», susurró, mirando constantemente por encima del hombro en busca de patrullas de seguridad. «Ya le han dicho a todo el mundo en la planta que tu próximo informe es solo una exageración de un ingeniero envejecido que busca atención. Montgomery ya tiene preparado y firmado tu despido formal». «¿Por qué arriesgas tu trabajo diciéndome esto ahora?», pregunté, manteniendo la voz baja. «Porque Julian intentó hacer exactamente lo correcto también», respondió, con la voz quebrándose ligeramente por la emoción. «Él no se merecía lo que le hicieron». Se alejó rápidamente antes de que pudiera hacer más preguntas, pero algo en sus ojos cansados, la misma mirada atormentada y atrapada que había visto en todo mi equipo de ingeniería, solidificó por completo mi decisión final. Hice una modificación crucial de último minuto en mi presentación de diapositivas antes de entrar en la sala de juntas. Eliminé deliberadamente la única diapositiva que contenía la evidencia más condenatoria e irrefutable de las violaciones de falsificación de la sección 470 del Código Penal de California, eligiendo guardarla para un propósito mucho más devastador. Después de que los 15 ejecutivos abandonaran arrogantemente la sala de juntas, permanecí sentado solo en la penumbra por un largo momento, reuniendo mis pensamientos y mis archivos cifrados. La llamada que acababa de hacer no era a un periodista sensacionalista ni a un abogado corporativo de alto precio. Era a Rebecca, la investigadora principal de la agencia reguladora estatal que supervisaba nuestro sector industrial específico. Era una funcionaria decidida que había estado construyendo silenciosa y metódicamente un caso periférico contra Vanguard Technologies durante varios meses antes de que yo contactara a la agencia. «Te acabo de enviar todo lo de la sesión de hoy», le dije a Rebecca por la línea segura. La salida en escena ocurrió casi exactamente como lo habíamos predicho.
¿Hicieron esos comentarios específicos sobre el incidente del fallo estructural de Chicago en el registro permanente? Su voz era mesurada, profundamente profesional, pero pude oír la tensión subyacente de la anticipación. Sí, lo hicieron, confirmé. Wayace mencionó específicamente manejar esta situación exactamente como la de Chicago cuando estábamos discutiendo abiertamente los informes de incidentes suprimidos y falsificados. Perfecto, respondió Rebecca, con el sonido del rápido tecleo resonando en el fondo. Eso conecta definitivamente los últimos puntos que necesitábamos para las órdenes judiciales. Quédate exactamente donde estás por ahora. Actúa con total normalidad si alguien vuelve a la sala. Recogí mis materiales de presentación lenta y metódicamente. La profunda humillación con la que habían pretendido aplastar mi espíritu se había endurecido en algo increíblemente peligroso para ellos, una certeza absoluta. Durante 14 largas semanas, había estado construyendo minuciosamente un caso criminal hermético mientras ellos, tontamente, pensaban que me estaban quebrando y comprando mi silencio. La primera vez que contacté a Rebecca no fue una maniobra planeada. Había descubierto su nombre enterrado en lo profundo de un alijo de correspondencia que mi predecesor, Julian, había escondido desesperadamente en una carpeta anidada y cifrada en un servidor secundario. Julian no había dejado Vanguard Technologies por problemas de salud. Había estado documentando sistemáticamente los mismos problemas de falsificación que yo descubrí más tarde. Su informe completo final había desaparecido convenientemente el mismo día de su repentina e inexplicada partida. Cuando contacté inicialmente a Rebecca, ella fue comprensiblemente cautelosa. Julian simplemente dejó de responder a todas mis consultas oficiales hace 4 meses, había explicado durante nuestra primera conversación cifrada. El equipo legal de la compañía afirmó oficialmente que no estaba disponible debido a una licencia médica prolongada. Él no está enfermo, le había informado a Rebecca. Al menos no según su hermana, a quien localicé la semana pasada. Ella dice que fue forzado a aceptar un acuerdo financiero masivo, junto con una orden de silencio draconiana, después de ser falsamente amenazado con cargos de espionaje corporativo. Nuestra colaboración secreta comenzó esa misma noche. Ambos sabíamos que un asalto frontal y directo nunca funcionaría contra Vanguard. Los ejecutivos habían cubierto sus huellas con demasiado cuidado, empleando ejércitos de abogados agresivos listos para enterrar cualquier acusación de un denunciante estándar en años de litigios interminables. Necesitábamos que se autoincriminaran con orgullo, preferiblemente en un medio grabado que no pudiera ser impugnado en un tribunal. Después de finalmente dejar la oscura sala de juntas, caminé lentamente por los pasillos corporativos, sorprendentemente vacíos, de regreso a mi oficina privada. El silencio en el edificio se sentía ahora pesado, lleno de una profunda expectación. Revisé mi reloj de pulsera. Se acercaban las 5:30 de la tarde, exactamente la hora en que el equipo de trabajo conjunto de Rebecca haría su movimiento coordinado. La puerta de mi oficina estaba ligeramente entreabierta cuando llegué. Adentro, sentada cómodamente en la silla de mi escritorio, estaba Diana. Eso fue un espectáculo bastante patético el que montaste ahí dentro, Harold, dijo con suavidad, girando casualmente el monitor de mi computadora hacia ella. Aunque no fue del todo sorprendente, dado tu enfoque rígido y anticuado de los negocios modernos. Dejé mi tableta segura con cuidado sobre la credenza. ¿Había algo más que quisieras decirme que no pudiste compartir con el resto de tu grupo? Ella sonrió con esa particular sonrisa depredadora que nunca llegaba del todo a sus ojos. Sabes, Harold, en realidad defendí tu contratación inicialmente. Tu reputación en la industria por solucionar problemas complejos me impresionó profundamente. Pero malinterpretaste por completo tu tarea principal desde el principio. Tu trabajo era arreglar nuestro problema de percepción pública, no ponerte a escarbar y crear uno nuevo y masivo. Se levantó con gracia, alisando la tela de su falda de diseñador. Tu puesto aquí en Vanguard ha sido oficialmente rescindido, con efecto inmediato. La seguridad del edificio llegará para recogerte a ti y a tus efectos personales en 20 minutos. Cualquier material de la compañía que hayas reunido se quedará aquí mismo. ¿Incluyendo mis propias notas personales de ingeniería? Pregunté, fingiendo preocupación. Sus ojos se entrecerraron ligeramente, sintiendo una trampa pero demasiado arrogante para preocuparse. Todo se queda.
Vanguard Technologies es propietaria de absolutamente todo el producto de trabajo creado durante el periodo de tu empleo. Entiendo, asentí solemnemente. Algo en mi aceptación tranquila e imperturbable pareció hacerla sospechar momentáneamente. Esto no es una negociación, Harold. Te has ganado tontamente enemigos que nunca olvidan. Gente con una inmensa influencia en toda esta industria global. ¿Es eso una amenaza formal, Diana? Pregunté en voz baja. Es simplemente la realidad. Tu carrera terminó en el momento exacto en que decidiste ir en contra de este equipo de liderazgo. Se movió con confianza hacia la puerta de la oficina. Aunque supongo que respeto tus principios obstinados, por muy equivocados que estén. Los principios no valen mucho en comparación con la opinión unánime y grabada de 15 ejecutivos, repliqué. Se detuvo en la puerta, mirando hacia atrás. Exactamente. Nadie creerá jamás tu única palabra contra nuestra voz colectiva. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y abrí suavemente el cajón inferior. Dentro estaba el dispositivo de grabación especializado que había estado capturando cada conversación en mi oficina durante las últimas 14 semanas. Lo deslicé de forma segura en el bolsillo de mi chaqueta justo cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto urgente de Rebecca. Hemos llegado. Agentes federales y la policía estatal están asegurando el vestíbulo. Encuéntrame junto a los ascensores principales. Recogí solo mi abrigo y mis llaves, dejando todos los documentos falsificados justo donde esperaban que estuvieran. Mientras caminaba por el departamento de ingeniería, mi equipo me observaba con expresiones que iban desde una profunda lástima hasta un miedo absoluto. Algunos pensaban que estaban presenciando mi partida final y deshonrosa. Chloe me miró cerca del pasillo, con el rostro pálido. A veces, susurré mientras pasaba a su lado, solo tienes que dejar que la gente arrogante crea que ha ganado por completo antes de que se den cuenta de que han perdido por completo. El vestíbulo principal era una escena de caos cuidadosamente controlado. Oficiales uniformados aseguraban cada salida, mientras que agentes federales con cortavientos oscuros se movían con absoluta precisión. Rebecca estaba de pie cerca del mostrador de recepción, con su placa federal prominentemente exhibida, entregando una gruesa pila de órdenes de registro a un director de seguridad severamente aterrorizado. La redada había comenzado. Montgomery salió de un ascensor, su rostro tornándose de un tono carmesí de ira mientras comenzaba a gritar exigencias a un agente. Cuando me vio de pie, tranquilamente, junto a Rebecca, el color se desvaneció por completo de su rostro. En una hora, los 15 ejecutivos, incluyendo a Diana y Wayace, habían sido aislados en salas de conferencias separadas, sus teléfonos confiscados, su imperio de falsificación desmoronándose a su alrededor. La mañana siguiente llegó con esa claridad aguda y surrealista que siempre parece seguir a los eventos que cambian la vida. Me desperté temprano en mi casa, la tranquila comodidad del hogar en marcado contraste con la guerra corporativa del día anterior. Ellen Brooks me sirvió una taza de café solo, su expresión una mezcla de orgullo y tensión persistente. Hoy es el día, dijo en voz baja, entregándome la taza caliente. Construiste este caso perfectamente, Harold. Ahora termínalo. Me vestí metódicamente. Un traje gris carbón, una camisa blanca impecable, una corbata sencilla. Hoy no se trataba en absoluto de causar una impresión llamativa. Se trataba enteramente de ver cómo se desarrollaba en tiempo real una rendición de cuentas largamente esperada. El sueño me había eludido en gran medida la noche anterior, pero la creciente adrenalina proporcionaba un enfoque mental perfecto y cristalino. 14 semanas de documentación cuidadosa, alianzas estratégicas con organismos reguladores y una paciencia deliberada y dolorosa estaban a punto de culminar en esta reunión de emergencia sin precedentes de la Junta. Cuando llegué, la sede corporativa de Vanguard Technologies se veía profundamente diferente bajo la luz de la mañana. Parecía vulnerable, despojada de su habitual aura intimidante. La presencia de seguridad se había incrementado masivamente, con guardias desconocidos y de rostro severo que revisaban rigurosamente las tarjetas de identificación en cada entrada. Varias furgonetas de noticias locales ya estaban estacionadas en el perímetro exterior de la propiedad, contenidas por barricadas metálicas temporales y cinta policial. Una mujer que no reconocí de inmediato me recibió en la entrada ejecutiva. Soy Zoe, la asistente personal del presidente de la Junta.
Le esperan arriba de inmediato, señor Brooks. El piso ejecutivo estaba inquietante y opresivamente silencioso. Las lujosas oficinas con paredes de cristal, que normalmente bullían de agresiva actividad corporativa, estaban completamente vacías, sus arrogantes ocupantes notablemente ausentes. Las costosas pantallas de ordenador mostraban páginas de inicio de sesión genéricas que nunca más darían la bienvenida a sus usuarios habituales. Zoe me guió por un largo pasillo hasta una sala lateral privada, adyacente a la sala de juntas ejecutiva principal. A través de una puerta parcialmente abierta, pude ver claramente a un gran grupo de personas reunidas. Había rostros sombríos, susurros urgentes y de pánico, y vasos de agua cristalina que nadie se atrevía a tocar. Por favor, espere aquí, instruyó Zoe en voz baja. El presidente de la Junta lo llamará cuando estén completamente listos para proceder. Solo en la pequeña habitación, revisé mi teléfono seguro. Un nuevo mensaje de Rebecca brillaba en la pantalla. La segunda fase está en marcha ahora mismo. Se están ejecutando 11 órdenes de registro simultáneamente en sus residencias privadas. Sonreí sombríamente. El momento era absolutamente perfecto. Desde el interior de la sala de juntas principal, las voces gradualmente se hicieron más fuertes. Alguien exigía airadamente respuestas inmediatas. Otra voz insistía en voz alta en conseguir representación legal externa. Luego, una tercera voz, firme y dominante, cortó sin esfuerzo el caos creciente. Esta reunión de emergencia queda oficialmente abierta, anunció Winston, el veterano presidente de la Junta. Actualmente nos enfrentamos a acusaciones federales sin precedentes que requieren nuestra acción inmediata y decisiva. La pesada puerta de roble se abrió. Winston, un hombre imponente con el pelo plateado y ojos profundamente calculadores, asintió solemnemente en mi dirección. Por favor, acompáñenos en la mesa, Harold. La espaciosa sala de juntas contenía 28 personas en total. Esto incluía a toda la junta directiva, varios ejecutivos regionales senior que no habían estado presentes en mi desastrosa presentación de ayer, y un gran grupo de abogados corporativos con rostros graves. Las 15 sillas de cuero vacías alrededor de la enorme mesa, normalmente ocupadas por el equipo de liderazgo ejecutivo, eran flagrantemente conspicuas. Para los presentes que no lo han conocido formalmente, este es Harold Brooks, nuestro director senior de garantía de calidad, anunció Winston a la sala. O más bien, nuestro exdirector, según unos papeles de despido que aparentemente se tramitaron apresuradamente ayer por la tarde. Papeles que yo, como presidente, nunca autoricé ni aprobé. Murmullos de preocupación se extendieron rápidamente por la abarrotada sala. Winston levantó una mano para silenciarlos y continuó. Harold ha aceptado amablemente presentar sus hallazgos completos directamente a esta junta antes de hablar extensamente con los investigadores federales más tarde hoy. Un agresivo abogado corporativo, sentado rígidamente cerca del extremo de la larga mesa, interrumpió de inmediato. Esto es altamente irregular y extremadamente peligroso. Nuestro asesor legal externo debe revisar a fondo cualquier material antes de que se presente a nadie. Han perdido por completo ese privilegio, intervino Winston bruscamente, su voz resonando en la gran sala. Los reguladores federales ya han incautado físicamente la mayoría de nuestros registros sensibles de la compañía. Estamos tratando desesperadamente de entender exactamente qué está sucediendo antes de que abran los mercados globales y esta compañía pierda instantáneamente la mitad de su valor total. Asintió respetuosamente hacia mí. La palabra es toda suya, Harold. Cuéntenos todo. Conecté tranquilamente mi tableta cifrada al sistema de presentación central. La sala se oscureció ligeramente, y las enormes pantallas se iluminaron con las mismas diapositivas que había comenzado a mostrar ayer. Como empecé a explicar ayer por la tarde, justo antes de que el equipo ejecutivo organizara su salida coordinada, comencé, con la voz firme y resonando claramente, nuestros protocolos centrales de garantía de calidad han sido comprometidos sistemática e ilegalmente durante aproximadamente 48 meses. Durante la siguiente hora, expuse metódicamente absolutamente todo lo que había descubierto. Les mostré los resultados de las pruebas estructurales alterados, los informes de incidentes deliberadamente suprimidos y los parámetros de seguridad modificados intencionadamente.
proporcioné comunicaciones innegables que probaban el ocultamiento deliberado de graves fallos de equipos, incluyendo 5 casos específicos y documentados que habían resultado directamente en lesiones graves a pacientes en hospitales importantes. Las expresiones de los miembros de la Junta cambiaron rápidamente del escepticismo inicial al profundo shock y, finalmente, a una furia explosiva apenas contenida. Esto simplemente no puede ser exacto, insistió un director regional cuando me detuve brevemente para tomar aliento. Deben ser incidentes aislados presentados sin el contexto adecuado. En realidad, repliqué fríamente, ni siquiera les he mostrado la evidencia más preocupante todavía. Cambié sin problemas a un nuevo conjunto de diapositivas, unas que absolutamente nadie en la sala había visto antes. Estas diapositivas contenían registros financieros forenses detallados que mostraban claros patrones de pagos de bonificaciones sospechosas después de inspecciones regulatorias fallidas. Mostré diagramas de seguimiento que vinculaban directamente la compensación de los ejecutivos con métricas de calidad falsificadas. Pero lo más importante, presenté la evidencia clara de las violaciones de la sección 470 del Código Penal de California. No solo estaban ignorando problemas, estaban falsificando activamente firmas de seguridad y certificados de cumplimiento fraudulentos para introducir ilegalmente equipos defectuosos en el mercado. ¿De dónde diablos sacó estos documentos?, exigió un miembro de la Junta de rostro pálido, con la voz temblorosa. De mi predecesor, Julian, respondí con calma. Antes de que lo forzaran a irse, sabiamente creó copias de seguridad seguras y cifradas de absolutamente todo. Anticipó que los ejecutivos lo silenciarían, solo que no con qué agresividad lo harían. Julian no se fue por problemas de salud. Se fue porque le dieron una terrible elección: firmar un acuerdo fraudulento con una orden de silencio permanente, o enfrentarse a cargos de espionaje corporativo completamente inventados. El pesado silencio en la sala de juntas era sofocante. Me giré completamente para enfrentar a las 28 personas que me miraban fijamente. El último y desesperado acto de Julian fue cifrar fuertemente estos archivos con estrictas instrucciones automatizadas para que se enviaran inmediatamente a contactos regulatorios específicos si él no reiniciaba un temporizador digital oculto cada mes. Eso técnicamente se consideraría robo de propiedad intelectual de la compañía, intervino débilmente uno de los abogados restantes, aferrándose a argucias legales. Winston levantó la mano bruscamente pidiendo silencio absoluto. Continúe con su presentación, Harold. No se detenga. Cuando me contrataron aquí inicialmente, continué, con la voz inquebrantable, recibí un mensaje altamente anónimo y cifrado que contenía las credenciales de acceso seguro a estos archivos ocultos. Al principio, realmente pensé que podría ser algún tipo de trampa corporativa compleja. Sin embargo, a medida que mi propia investigación independiente confirmó rápidamente los mismos patrones fraudulentos que Julian había documentado minuciosamente, me di cuenta de la aterradora verdad. Hice clic en el control remoto para pasar a la diapositiva final. Era una grabación de vídeo nítida de mi presentación del día anterior, capturando el momento exacto en que los 15 ejecutivos se marcharon, incluyendo sus comentarios increíblemente despectivos y arrogantes. La impecable grabación de audio de sus voces trajo un silencio doloroso y humillante a toda la sala. Usted grabó esa reunión ilegalmente sin su consentimiento, espetó el mismo abogado, tratando de recuperar algo de control. En realidad, repliqué con suavidad, todas las salas de reuniones ejecutivas en este edificio específico tienen capacidades de grabación automáticas e incorporadas para fines de archivo oficial, exactamente como se indica en el Manual de Políticas de la compañía, sección 4.3. Simplemente solicité el acceso administrativo adecuado a esos archivos seguros esta mañana temprano, lo cual Winston aprobó por completo. La rígida expresión de Winston no reveló absolutamente nada a la sala, pero el ligero, casi imperceptible asentimiento que me dio habló volúmenes. Había sido meticuloso en seguir los canales corporativos adecuados, asegurándose de no dar a los ejecutivos corruptos ninguna violación legal técnica que pudieran usar en nuestra contra en los tribunales. Mientras hablamos aquí esta mañana, continué, dejando que el peso de las palabras se asentara sobre ellos, agentes federales están ejecutando activamente órdenes de registro en las casas privadas de 11 ejecutivos. Están buscando específicamente comunicaciones ocultas sobre los certificados de seguridad falsificados. Aquellos en los que fallos catastróficos de equipos en quirófanos de hospitales fueron falsamente atribuidos a errores del usuario, a pesar de la extensa documentación interna que demuestra lo contrario.
El color se desvaneció rápidamente de varios rostros más alrededor de la enorme mesa. ¿Cómo es posible que sepa todo esto, Harold? Susurró un miembro de la junta con horror. Incliné ligeramente la cabeza, mirándolos con una mezcla de piedad y resolución. Porque fui contratado específicamente para descubrir exactamente este tipo de problemas estructurales. El hecho de que su equipo ejecutivo intentara violentamente evitar que hiciera mi trabajo no significa que alguna vez dejara de hacerlo. Durante las siguientes horas, la reunión de emergencia se convirtió por completo en una frenética gestión de crisis. Se llamó a costosos asesores externos, se redactaron apresuradamente desesperados comunicados de prensa y se contactó a analistas de mercado aterrorizados para prepararse para el impacto. En medio de todo el caos, me senté en silencio en mi silla, observando con calma cómo su mundo corporativo perfectamente construido se derrumbaba en cámara lenta. Al mediodía, la negociación de las acciones de Vanguard Technologies había sido suspendida temporalmente por la bolsa. A las 2 de la tarde, cuando se reanudó la negociación, la acción se desplomó un asombroso 60%. A las 4 en punto, los fiscales federales anunciaron formalmente cargos penales preliminares contra Montgomery, Diana, Wayace y otros 8 ejecutivos, citando violaciones masivas de la sección 470 del Código Penal de California, entre otros graves cargos federales. A medida que el agotador día finalmente llegaba a su fin, Winston me pidió que me quedara en la sala de juntas después de que todos los demás se hubieran ido frenéticamente. Has estado planeando cuidadosamente este escenario exacto durante meses, Harold, dijo una vez que estuvimos completamente solos en la enorme sala. Era una declaración de hechos, no una pregunta. Desde la tercera semana de mi empleo aquí, confirmé en voz baja. Una vez que comprendí completamente la escala masiva de la falsificación y la corrupción, solo tenía dos opciones. Podía convertirme en cómplice de sus crímenes, o podía derribar toda la estructura corrupta. Podrías haber venido directamente a mí con esta información, dijo Winston, con un toque de genuino arrepentimiento en su voz. Lo estudié cuidadosamente por un largo momento. ¿Podría haberlo hecho, Winston? 3 de los actuales miembros de la Junta estaban muy al tanto de estos problemas en curso. Sus firmas aparecen en los documentos de aprobación secundaria para los protocolos de prueba modificados. La ignorancia por elección sigue siendo una elección deliberada. Él asintió lentamente, aceptando pesadamente el reproche sin discutir. ¿Qué pasa ahora, Harold? Eso depende enteramente de usted y de la Junta restante, dije, recogiendo mis pertenencias. Vanguard Technologies podría sobrevivir a este escándalo, pero absolutamente no con la misma estructura de liderazgo, y ciertamente no con las mismas prioridades impulsadas por el beneficio. ¿Y dónde encajas exactamente en ese futuro?, preguntó Winston. Sonreí, una sonrisa genuina por primera vez en meses. Yo no encajo aquí. Mi renuncia formal estará en su escritorio a primera hora de mañana. Mi trabajo en esta compañía ha terminado. A la mañana siguiente, sentado en mi sala de estar con él en Brooks, vi los canales de noticias nacionales mostrar imágenes dramáticas de los ejecutivos siendo escoltados desde sus enormes casas con esposas. Las demandas colectivas ya estaban siendo agresivamente preparadas por enormes bufetes de abogados. Los analistas de la industria predecían con confianza una reestructuración total y completa del liderazgo en Vanguard. Lo que ninguno de esos expertos en televisión sabía, lo que nadie excepto Julian, Rebecca, Ellen y yo realmente entendíamos, era que esto nunca se había tratado de una venganza mezquina por mi humillación pública. Siempre se había tratado de asegurar justicia para los pacientes inocentes dañados por equipos defectuosos, para los empleados honestos amenazados hasta un silencio aterrorizado, y para desmantelar la corrupción sistemática que peligrosamente valoraba el beneficio corporativo por encima de la seguridad humana. La venganza final no había sido la caída pública o los cargos penales, por muy satisfactorios que fueran. La verdadera venganza estaba en ese preciso momento en que 15 personas poderosas habían revelado simultáneamente su verdadero carácter al marcharse, creyendo plenamente que su frente unificado los hacía completamente invencibles. Nunca sospecharon que su abandono sincronizado y arrogante era la pieza final y devastadora de evidencia que necesitábamos para destruirlos. Tontamente pensaron que estaban demostrando un poder inexpugnable. En cambio, estaban sellando permanentemente su propio destino. Mi teléfono sonó en la mesa de café. Era un código de área de Washington que no reconocí de inmediato.
¿Hablo con Harold Brooks? Preguntó una voz desconocida y autoritaria. Sí, soy yo, respondí. Soy el director de la Junta Nacional de Seguridad Médica. Hemos estado siguiendo de cerca las noticias de última hora sobre Vanguard Technologies. A nuestro comité ejecutivo le gustaría mucho discutir una posición de consultoría permanente, ayudándonos a identificar protocolos de equipos comprometidos en todo el país. ¿Estaría interesado en hablar con nosotros? Miré a Ellen, que sonreía cálidamente. Muchísimo, respondí. A veces, la mejor venganza no es simplemente ver caer a tus arrogantes enemigos. Es usar su merecida destrucción para construir algo mucho mejor y más seguro sobre las cenizas en ruinas que dejaron atrás.